Yo les voy a hablar un poco de la clínica. Primero que todo vamos a decir que la diabetes mellitus es un desorden metabólico que se caracteriza por la hiperglucemia, es decir, el aumento de la glucosa en la sangre. En este también hay alteración del metabolismo de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. Para llegar a la diabetes como tal hay que pasar primero por unas etapas. Está la normoglicemia, donde los niveles de glucosa en la sangre se encuentran normales, pero los procesos que llevan a la diabetes ya comenzaron y fueron detectados. Luego está la hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Esta la podemos dividir en dos. En la regulación alterada de la glucosa, que es la glucosa alterada en el ayuno o la tolerancia a la glucosa alterada, y la diabetes mellitus, pues ya propiamente dicho, que puede ser una diabetes mellitus no insulino requiriente, diabetes mellitus insulino requiriente para el control metabólico y diabetes mellitus insulino requiriente para sobrevivir. Bueno, dividieron pues en dos grandes grupos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no hay secreción de insulina, entonces es dependiente a la insulina exógena. El paciente llega con síntomas graves y tiene un comienzo brusco. Se presenta normalmente en la adolescencia cuando los daños a los islotes ya están muy grandes, entonces la insulina que se secreta ya no es suficiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo genético, que no basta solo para que produzca una enfermedad, es una mutación, es una combinación homocigota o heterocigota en la región HLA de Q. Un factor inmunológico, que es un proceso autoinmune contra las células beta, y un factor ambiental, que pueden ser agentes químicos o fármacos como la alaxona, pentamidina, los virus y algunos alimentos. Una dieta alta en carbohidratos va a predisponer a la diabetes. En la diabetes tipo 2 hay dos factores, la insulinoresistencia o la secreción alterada de la glucosa, de la insulina, perdón. Cuando llega un paciente más bien gordito, se dice que las causas de diabetes es por la insulinoresistencia. Cuando el paciente es delgado, se dice que se produce por una secreción alterada de la insulina. ¿Cuáles son los factores que llevan a esto? Puede ser una alteración de la secreción de la insulina por la célula, por una insulitis, por una fibrosis insular o por un cambio morfológico en el islote. Una insulinopatía, que es una mutación en la cadena de insulina, una alteración del paso de proinsulina a insulina o una insulinoresistencia, como habíamos dicho, ya es el más común. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una persona mayor de 45 años, sedentaria, que tenga sobrepeso, una historia familiar de diabetes y la raza. Se dice que las personas hispanas, afrodescendientes o que sean de las poblaciones indígenas americanas tienen más predisposición. O con antecedentes de hipertensión arterial, presencia de diabetes gestacional o un antecedente de un nacimiento con un bebé que pese más de 4.000 gramos y algunos fármacos. Bueno, en 1979 se reunió el American Diabetes Data Group y creó unos criterios para clasificar la diabetes. Estos criterios fueron cambiados y estos fueron pues los que quedaron. La diabetes tipo 1, que es sin secreción de insulina, diabetes tipo 2 con insulinoresistencia, otros tipos de diabetes como los defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina por defectos en el islote, enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías como el síndrome de Cushing, diabetes inducida por fármacos, infecciones y formas no comunes de diabetes inmunomediada. Y la otra que es la diabetes mellitus gestacional, que esta se presenta cuando hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos durante el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas con los que se va a presentar un paciente pues sospecha o tiene diabetes? Bueno, primero que todo, la diabetes es una enfermedad crónica evolutiva. Como va a llegar el paciente depende de la evolución de la enfermedad y del estado físico general del paciente. Entonces, todos los síntomas se producen por la hiperglucemia. Cuando esta supera el umbral renal, entonces va a ser una diuresis osmótica. El paciente va a referir que orina frecuentemente, es decir, una poliuria. Esta pérdida de líquidos se va a tratar como de compensar, entonces el paciente va a decir que siempre está sediento, la polidipsia. Si no se controla adecuadamente va a presentar serostomía y si no se controla definitivamente una hidratación. Pérdida de peso súbita por el hipercatabolismo. Como no hay energía de los carbohidratos, entonces se buscan de las proteínas y de otros lugares. Va a estar siempre hambriento, va a decir que tiene una visión, pues que su agudeza visual ha cambiado. Problemas sexuales, normalmente los hombres van a consultar porque definitivamente ya no les funciona. Las mujeres no consultan tanto por eso.
mujeres, pues con la enfermedad son como más sensibles a eso. En la diabetes tipo 1, entonces se presentan en personas menores de 30 años. Van a presentar, cuando lleguen cuando tengan una crisis, van a llegar con tendencia a la cetoacidosis, deshidratación, vómito, anorexia, respiración rápida y profunda y un compromiso en la conciencia. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 no va a llegar como así, no va a ser tan fácil decir este paciente tiene eso desde ya, sino que es una enfermedad como evolutiva, entonces más bien va a llegar con una complicación, que estas se las vamos a hablar después. El diagnóstico. Entonces, cuando un paciente presenta todos estos síntomas, se le van a mandar a hacer una glucometría. Si en cualquier momento del día esta sale mayor de 200 miligramos sobre decilitro, es un diagnóstico previsorio. Y si la glucemia plasmática en ayunas sale mayor a 126 o igual a 126, también es un diagnóstico previsorio de diabetes mellitus. Ya con una glucosa, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, a la glicemia, la glucosa, si sale mayor de 200 miligramos sobre decilitro, pues se dice que el paciente ya tiene diabetes. ¿Cuáles son las categorías? En la glucosa plasmática en ayunas, normalmente es menor de 110 miligramos sobre decilitro. Se dice que hay una glucosa alterada en ayuno entre 110 y 126. Y el diagnóstico provisorio es desde 126 en adelante. La prueba de tolerancia a la glucosa consiste en que al paciente en ayunas se le hace tomar 75 miligramos de glucosa que puede estar combinada con limón, pues si prefieren. Y si normal es menos, y se toma 2 horas después, normal es menos de 140, alterada es de 140 a 200, y ya cuando está el diagnóstico provisorio es mayor de 200. Bueno, entonces la diabetes mellitus tipo 1 se diagnostica, se define qué es esta cuando se hace un estudio de anticuerpos. Estos anticuerpos son anti-islotes, anti-insulina y anti-GDA. Los diabetes mellitus tipo 2 con todos los síntomas que refiere el paciente y con las glucemias. Y la diagnóstica de diabetes estacional se hacen 2 glucosas plasmáticas en ayunas, que si salen mayor de 105 empieza el tratamiento antes de que haya una complicación grave que afecte al bebé. ¿Cuáles son los otros paraclínicos que nos pueden ayudar a identificar la diabetes y cuáles son los daños? Principalmente con este buscamos el daño en el riñón, que es el que más se afecta. Con un uroanálisis, entonces principalmente, macroscópicamente, la orina normalmente es más oscura. Tiene un olor como frutal o cetónico. Se presenta glicosuria, que es el aumento de la glucosa en la orina. Hay cetonuria por la cetoacidosis. También se debe tener en cuenta que si el paciente lleva mucho tiempo haciendo ayuno, pues se puede presentar esto. Calcio en orina, cuando hay más de 2 cruces o de 3 cruces, se dice que está fallando el riñón y que nos produce una poliuria. Y la densidad urinaria, cuando está muy baja, también significa daño en el riñón. En la sangre podemos ver, aparte de todos los cuadros hemáticos que llaman, de las glucometrías, podemos mirar el bunil y la creatinina. Cuando esto se supera sus regímenes normales, hay daño en el riñón. La fosforemia nos dice que hay también una cetoacidosis. Y la cloremia y gases arteriales nos dicen también que hay como la cetoacidosis. En el cuadro hemático vamos a ver leucocitosis por si hay una posible infección. Y también vamos a ver que cuando hay deshidratación aumenta el hematocrito. Y en la ecografía renal simplemente vamos a ver que los riñones se encuentran más pequeños por el daño que se presenta. Bueno, el tratamiento no farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 según las guías a las 2006. Bueno, el objetivo principal de esta es la reducción del peso en el obeso y así podemos controlar varios cambios metabólicos que ya tiene el paciente, como la hiperglicemia, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina e hipertensión arterial. Bueno, consta de 3 pilares básicos: el plan de alimentación, el ejercicio y los hábitos saludables. El plan de alimentación es el pilar más importante. Este debe ser personalizado y adaptado a la edad del paciente, a la situación biológica. Por ejemplo, si una mujer está en embarazo,
al estado metabólico del paciente, si hace ejercicio, otras enfermedades que ya sufre como insuficiencia renal o si sufre hipertensión arterial donde se debe reducir la sal. Debe ser fraccionado, las comidas se deben dividir en 5 o 6 porciones diarias. La sal se recomienda que sea de 6 a 8 gramos diarios y en hipertensos se debe ajustar. El alcohol es preferible que no lo tomen, pero lo puede tomar moderadamente, pero se debe acompañar siempre de alguna comida por el riesgo de hipofusión. El café, las aromáticas y el té no tienen ningún riesgo para el paciente y pues lo pueden ingerir normalmente. Cuando el paciente refiere que quiere tomar como un jugo de fruta después de cada comida, lo puede hacer, de las comidas principales lo puede hacer. Pero cuando le da sed, eso no lo puede hacer, debe tomar agua y si el antojo es como de la fruta del jugo, se la puede comer, pero pues en físico. Y se le recomienda comer alimentos en fibra para mejorar la glucemia y los niveles de triglicéridos. Bueno, para el valor calórico total, pues según la dieta que se le va a mandar a cada paciente, se debe tener en cuenta el índice de masa corporal de cada uno. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 25, se le deben cambiar las harinas por los vegetales y reducir las grasas de origen animal y cambiar las carnes rojas por pescado. Si el paciente está entre 19 y 25, se le debe solo fraccionar un poco más las comidas del día y si está por debajo de 19 y no tiene un antecedente de desnutrición, la baja de peso es por la falta de insulina. Entonces, la dieta es con el nivel calórico normal de las comidas, pero además con insulina. Las proteínas se recomienda ingerir menos de 1 gramo por kilogramo al día. Carbohidratos se prefieren que coman frutas con la cáscara y descartar miel, panela y azúcar. Grasas, no más de 300 miligramos de colesterol al día, es decir, lo que tiene un huevo. Las bebidas dietéticas como pues, las gaseosas o gelatinas las pueden ingerir mientras no tengan ni sorbitol ni fructosa. Las harinas integrales no son recomendables para ellos porque pues a pesar de lo que dicen no tienen como una diferencia notoria con las harinas que no son integrales. Se les recomienda tomar leche descremada ya que tiene menos grasas sobresaturadas y además aumenta los niveles de calcio. Comer más pescado pues cambiando las carnes rojas. La sal en hipertenso se debe reducir a 4 gramos, o sea como a la mitad. Y si sufre insuficiencia renal, la proporción de proteínas, tanto vegetales como animales, es 1:1. Bueno, el segundo pilar del tratamiento no farmacológico es el ejercicio físico. Preferiblemente debe ser recomendado y controlado por un médico deportólogo. Entonces, a corto plazo, caminatas diarias al ritmo del paciente. A mediano plazo, 3 caminatas mínimas a la semana, mínimo de 30 minutos cada una. Y a largo plazo ya se les recomienda a los pacientes hacer ejercicios aeróbicos como ciclismo, natación. Se deben tener varias precauciones. Si el paciente es mayor de 30 años y tiene un antecedente de que sufre diabetes hace más de 10 años, se le deben hacer exámenes cardiovasculares. Y si son insulino dependientes, se les debe aclarar que antes de cada ejercicio deben comer una comida rica en carbohidratos y llevar una bebida azucarada. Hábitos saludables, no fumar. Esto disminuye el riesgo de lesiones macro y microvasculares que llevará a unas complicaciones que veremos más adelante.